¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Richard? ¿Has hecho ya la carta a Papá Noel? Primero es a Papá Noel y luego a los Reyes Magos. Yo hago dos. Ya. Yo aprendo de los niños. Yo soy más de Reyes, pero sí, mis hijos también hacen dos. Claro. De hecho, además, siempre tienen como una gran duda existencial, no en hacer dos cartas, eso está claro, sino que muchas veces... ¿Qué quieren antes? No, nuestro problema es que muchas veces no está claro dónde vamos a celebrar los diferentes eventos. Porque a veces es en mi casa, a veces es en casa de mis padres Pero o a de ver, mis ellos suegros. tienen Google Maps, les va a dar igual. No, porque claro, mis hijos se ponen muy nerviosos porque Los dicen, renos a ver van. si le vamos a decir a los Reyes que estamos en casa y luego vamos a casa de los abuelos y entonces no nos encuentran y ¿Pero los qué les regalos. dices? Y eso se ponen como muy nerviosos. Que si son mágicos. Claro, eso es lo que nosotros les decimos y luego aparte ya les hemos dicho que les hemos asegurado ya este año, fíjate, para tranquilizarles del todo, ya hemos pactado la familia dónde vamos a estar en cada día 24 y muy bien. 25 y luego el 6 por la mañana, con lo cual ya han podido poner la dirección exacta donde vamos a estar. Ya, pero no me has dicho qué te pides tú. Yo este año me voy a pedir también un juego, porque a mí también me gusta jugar. Ah, un juego, ¿ya lo tienes decidido cuál? Un juego de mesa. No, lo voy a dejar a la imaginación de los Reyes. Madre mía, un Ellos juego saben de los mesa. que me gustan. Yo voy a pedir más de lo que ya tengo. Más bolsos y zapatos Eso es. y eso. Pues bien, Más de lo mismo. ¿para qué complicarse? Eso es. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin familia. Vamos con el clásico de todos los años, las bombas navideñas. Zum, zum, zum. Muchachos, discutid con vuestras familias, que se lo merecen. Es el mejor regalo. Y para ti también. Miraros, hombre, sí, que es Nochebuena, que es mucho mejor que estar en la mesa con el WhatsApp. Me lo aplicaré. Bombas sobre minicasas, sobre la felicidad que te dan los hijos cuando se van de casa. O una que dice que las decisiones importantes hay que tomarlas con una gran cogorza, cuando ya no puedas casi ni vocalizar. Que nos falta diversión, improvisación, riesgo y nos sobra protocolo y molde, está claro. In vino veritas. En el vino está la verdad. Sí, con los niños y los borrachos no hay bulos que valgan. Cuenta Herodoto que los persas, después de bien bebidos, suelen deliberar acerca de los negocios de mayor importancia. Lo que entonces resuelven, el amo de la casa en que deliberaron lo propone otra vez un día después. Y si lo acordado les parece bien en ayunas, lo ponen en ejecución. Y si no, lo revocan. También suelen volver a examinar cuando han bebido bien aquello mismo sobre lo cual han deliberado en estado de sobriedad. En Japón, por las noches, ves en los andenes del metro a bastantes oficinistas con unas moñas. No hablan, solo se balancean peligrosamente, agarrados al maletín para no caerse, hacia las vías del tren. ¿Y si vienen de matarse a reuniones productivas? Sí, esas, las productivas, las que aquí brillan por su ausencia. Bueno, pues empezamos con las bombas. Y un consejo. Con la familia es mejor no razonar. Es imposible genéticamente ponerse de acuerdo. Así que discute y disfruta. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. Hoy nos acompaña el propietario de la Navidad, Bing Crosby. Sí, esto está bien. Nada de moderneces como pones todos los días. Esto, bien. Oyes esto y dices, quiero Navidad, quiero estar con mi familia. Bien. ¿Sabes que la última aparición que hizo Bing Crosby en televisión llevaba una chaqueta más o menos como la que tú llevas ahora, una Rebequita? Bien, un señor también. Al lado tenía David Bowie. Tú no. Que no iba vestido, no llevaba a Rebeca, David Bowie. No. Bien. Pues sí, pues eso como nosotros, yo también soy un señor serio y luego la modernidad, que es David luego Bowie algo, o tú, algo aquí. ¿no? David Bowie o tú. Al habla algo. Bien. Pues nada, Bing Crosby, su White Christmas, que es el villancico más escuchado de todos los tiempos. En Spotify ya está el número 1, por supuesto, en estas fechas. Bing Crosby, que es de los míos, le encantaba la edición de audio, fue uno de los precursores. Y además uno de los que colaboró en la invención del magnetófono. ¿Ah, sí? Sí. Estaba muy interesado por la técnica del audio. Y él le parecía que lo mismo que se hacía con las películas, editar, coger trocitos, pegar, cortar, se podía hacer con los audios. Y en ello estuvo
Estuvo y a ello se dedicó muchísimos años. Y murió, ¿sabes dónde? No. Pues aquí al lado. Y seguro que tú has estado. En el campo de golf de La Moraleja. Ah, pues sí. Le dio un ataque al corazón repentinamente. Y Vaya le por gustaba Dios. mucho el golf y allí murió. Bueno. Sí, aquí en España. En fin, pues nada, que vamos con nuestro clásico de las bombas navideñas. Sí, vamos con ese A clásico. bombardear las cenas familiares A ver, es que este podcast se llama Economía para quedarte sin amigos, y entonces... sin familia. En Navidad. No, a ver, siempre lo decimos. Yo creo que habrá pocas personas que defiendan más el espíritu navideño que yo mismo. Me encanta la Navidad y me encanta la Navidad clásica con la familia y pasarlo bien. Pero es verdad que hay algunos momentos de esas cenas familiares que a veces pueden ser un poco aburridos, ¿no? Ese momento en el que, yo qué sé, tu cuñado, que es con el que ahora nos metemos siempre, se pone a enseñarte las fotos del viaje de verano, o a hablar de política, que ese no es aburrido, pero tampoco nos apetece, o yo qué sé, incluso a cantar villancicos. Que mira que yo soy muy de espíritu navideño, pero lo de cantar villancicos se me queda un poco lejos. Y fíjate, al final nuestra aportación va a ser que se hable de algo. Eso es. Porque al final estamos todo el mundo mirando al móvil. Más o Y menos, estamos felicitando por WhatsApp a los que no están en la mesa en vez de felicitar y hablar con los que están en la mesa. pues un poco, ese es un poco el espíritu. Es verdad que con ese puntito de broma, de ironía, de temas un poquito polémicos para dar salsa a la conversación, pero al mismo tiempo temas que nos permitan hablar y que uno diga, anda, pues mira, nunca lo había pensado, nunca lo había visto de esa manera. Así que ese ha sido el espíritu de las 5 ediciones anteriores, que creo que ya 5 esta ya. es la sexta. Sí. No sé si es la quinta o la sexta. Madre mía. Y volvemos con nuestras bombas navideñas, temas muy interesantes para discutir en la mesa con nuestros familiares a lo largo de todos los eventos que tengamos en estas fiestas. Y antes te voy a sorprender. Si nos estás viendo por YouTube, ¿qué tienes que hacer? Suscribirte. Suscribirte al canal. ¿Eh? ¿No Eso te es. esperabas tú que lo dijera tan pronto? No. Y yo tampoco, se me acaba de Si ocurrir. estás escuchando por alguna de las plataformas, pues hay que darle al me gusta, puntuar el máximo posible, si son estrellas, puntos, lo que sea, Eso y es. efectivamente darle al me gusta y Que no suscribirse. te cuesta nada y aunque no sea verdad, qué más da. No, y en las A nosotros plataformas nos lo de mola. suscribirnos y que se baje automáticamente el episodio, ese tipo de cosas ayuda mucho, además luego te puntúa muy bien y por supuesto aconsejarlo, compartirlo en redes sociales nos ayuda un montón. Y felicitamos las Navidades a los nuevos oyentes, a los clásicos, a todos. Sí, y especialmente a la gente del grupo de Telegram, que por Sí. cierto tengo un par de mensajes suyos de Domingo, haznos caso por Telegram, pero es que yo prácticamente no miro nada a Telegram, solo entro al grupo para copiar. Pero los tenemos muy presentes. Los episodios de cada semana sí, y sí que suelo echar un vistazo a las conversaciones, pero es verdad que lo que son mensajes individuales me cuesta mucho, pero ya les he respondido y les he dicho que Me alegro. a ver si este primer trimestre del año, como mucho al primer semestre, Nos volvemos a ver. nos volvemos a ver y hacemos algo en directo. Bien, empezamos con las primeras bombas. Empecemos. Venga, vivienda, ¿no? Tema del año, la vivienda. Qué pesadilla. Está todo el mundo hablando de que está carísima la vivienda y nosotros vamos a ofrecer alternativas. Sí, irte a vivir a un dedal, No. como Pulgarcita. La alternativa, un poco el tema de conversación es la pregunta que lo va a desatar todo es, ¿tú vivirías en una de las casas portátiles de Elon Musk? Elon Musk sí. Elon Musk ha dicho que él no, Y en el que no se la ha Cybertruck comprado. también viviría, Él ha ¿eh? dicho que no se la ha comprado para él. Porque es verdad que la noticia esto fue ya el año pasado, que Elon Musk se había comprado una de estas casas prefabricadas que cuestan $50.000 y que se pueden poner en cualquier sitio. Se pueden poner en un terreno, si uno tiene un terreno, pero también se pueden casi llevar, pueden ser hasta portátiles. Claro, y ampliables por módulos. Ampliables por módulos. Unos materiales si uno buenísimos. tiene un tráiler o algo similar se puede llevar. De hecho ya hay algunas personas, pero esto debe ser algo muy minoritario, en Estados Unidos que están viviendo en casas similares. Y entonces la pregunta sería esta, ¿tú vivirías en algo así? Yo creo que de primeras todo el mundo dice que no, pero luego vienen esos artículos, tenemos un par de artículos de nuestro columnista de cabecera, que ya Rory Sutherland, que ya saben que para mí es el hombre más sabio del mundo, al que sigo cada año, cada semana, pues porque hace siempre observaciones muy interesantes, y lo que nos dice es, planteamiento inicial, cuando nos vamos a vivir a una casa, cuando nos compramos una vivienda, es disparatadamente caro
Y si pensamos por qué es tan cara la vivienda, no es por la vivienda en sí. Es decir, los materiales de los que está hecha el inmueble, pues tampoco son muy caros. Entonces, ¿cuál es la razón de que la vivienda cueste tanto? Eso lo sabemos todos, el metro cuadrado. Entonces, el suelo. El suelo. Entonces, la ubicación. Entonces, lo que nos dice Rory es, cuidado, todas las tecnologías que está desarrollando Elon Musk, y esta no la ha desarrollado él, él es más cliente, pero todas las demás, el coche autónomo, las baterías eléctricas, todas ellas parecen ir dirigidas al mismo objetivo, y es liberarnos de la obligación de tener que vivir en un determinado metro cuadrado. Pues para los que vivamos en Madrid es dentro de la M30, dentro de la M40. Parece que es como muchísimo mejor vivir ahí porque tienes una serie de ventajas. Es verdad que si empezamos a mirar el mundo desde la perspectiva de estas nuevas tecnologías, eso empieza a ser menos relevante. Y no solo, la imagen más llamativa es la del tráiler con una casa encima, pero imaginémonos en un entorno de 20, 25, 30 kilómetros de Madrid, y yo siempre pongo Madrid porque es lo que conozco, pero todas las demás grandes ciudades españolas sería igual, tenemos mucho espacio vacío. Entonces, comprar ahí un terreno no es muy caro. Llegar con tu casa de ruedas. Llegar con tu casa y plantarla allí. Pues digamos que esa es una tendencia que ahora mismo nos parece inimaginable. Vivimos, nuestro esquema mental es absolutamente siglo XX, la ubicación es fundamental, el centro de las grandes ciudades es clave, y sin embargo, que con las nuevas tecnologías es verdad que parece que puede ser cada vez menos importante. Pero lo gracioso sería poder poner esa casa en un espacio público, donde te diera la gana. En un parque. Claro. Ahí en el Retiro. Esto es más complicado, yo creo, de conseguir, pero un poco, digamos, el tema de conversación sería... Aquí estará todo prohibido. Pues cuidado, el tema de conversación sería... Es inimaginable que, vistos los precios que están alcanzando las viviendas en el centro de las grandes ciudades y vistas las posibilidades de las nuevas tecnologías, si se desarrolla más o menos, y eso parece que de aquí a 2030 va a estar, coche autónomo, fíjate la mezcla de coche autónomo, casas prefabricadas muy baratas, estamos hablando de 50.000 euros una casa de 40 metros cuadrados. En Estados Unidos existe la tradición de las casas prefabricadas. Nosotros, si no vemos el ladrillo y el cemento, eso es verdad, y la teja. Eso es verdad. Y luego, en tercer lugar, baterías y formas de almacenamiento y también de uso de la electricidad que no te exijan estar conectado a la red, porque claro, alguien dirá, oiga, oye, el agua... No, claro, es lo más también de ese servicio, claro. Necesitas que estés ser autosuficiente en los suministros. Pues eso es lo que también se está consiguiendo, y entonces la pregunta para debatir en la mesa con nuestros familiares sería, ¿esto es posible? Si enseñan la foto de la casa, ya te digo yo que alguno cae. Es que la casa no está nada mal. Es muy bonita, la cocina es muy bonita, el salón es muy bonito, las habitaciones molan un montón. Y lo que tú decías antes, modulable, se puede ir ampliando. Y luego, claro, esto, alguien dirá, no, pero esto es inimaginable. Y dices, cuidado, estamos hablando de precios mucho más reducidos, y esto tiene dos derivadas. La buena para el nuevo propietario que dice, pues ya no tengo que comprarme una casa en el centro de Madrid, me voy a 30 kilómetros y vivo allí tranquilo y encima en un sitio más bonito a lo mejor. Pero también cuidado con lo que eso supondría desde el punto de vista social, por ejemplo, propietarios que creen que tienen un bien a salvo de cualquier tipo de peligro desde el punto de vista del valor de ese bien, gente que ha ahorrado mucho dinero en inmuebles. Si esto se generalizase, cuidado con lo que eso supondría. Y fíjate que... No te lo pueden expropiar, ¿no? Esto. Claro, y no es solo generalizar, claro que alguien dirá, no, pero la mayoría de la gente va a seguir viviendo en una casa, sí, pero imaginémonos que cae un 5, un 10, un 15, un 20% la demanda en el centro de las grandes ciudades, porque para que tenga un impacto importante en los precios no es necesario que todo el mundo deje de querer vivir en el centro de Madrid. Con que haya un número relativamente amplio de personas que empiecen a dirigirse hacia estas opciones, ya podría ocurrir. Con lo cual, bueno, es un tema como mínimo de debate interesante. Y un segundo tema... Sí. Por cierto, yo conozco a alguien que sí se hizo una casa de madera, que ves que es más barato, te la montan en un momento, pero claro, el mantenimiento de una casa de madera es distinto a esto de Elon Musk. Es complejo, sí. Está mejor. No, además, una de las cosas que tienen estas casas, pondremos los links de los artículos en la página de descripción del podcast, en la página de radio.
una de las cosas importantes es que los materiales son muy modernos y muy resistentes a la corrosión, Claro. a las filtraciones, etcétera. Eso está muy bien. Y un segundo artículo, un poco también sobre el mercado de la vivienda, de nuevo Rory nos da una idea muy interesante. Él dice que a él siempre le ha llamado mucho la atención que hay muy poca gente que tenga su casa a la venta. Claro. Y es verdad que la mayoría de personas vivimos y no tenemos la casa a la venta. Cuando yo pregunto a mis amigos si te llegase una oferta interesante por tu casa, ¿la venderías? Hay mucha gente que dice, sí, sí. Yo tengo un ejemplo muy cercano de hace unos meses que no pensaban vender su casa, les ha llegado una oferta y con la oferta que les ha llegado están ahora mismo en una casa nueva, han comprado una casa nueva y han vendido la suya. Pues eso dice que él empezó a ver, y en muchas conferencias, él viaja mucho, tiene muchos actos con público, que él preguntaba, ¿cuánta gente tiene ahora mismo su casa en venta? Y levantaban la mano 3 del público y decía, ¿cuánta gente, si recibieran una oferta más o menos razonable, por el precio de mercado que ahora mismo tiene su casa en su barrio, dirían que sí? Estarían dispuestos. Y había de repente 3 veces más de gente. 3 veces más o 4 veces más que gente que decía, sí, sí, yo sí. Y entonces dice, ¿por qué esta disparidad? Y entonces dice, ¿cómo dinamizar el mercado inmobiliario juntando estas dos ideas? Pues él lo que dice es, por decreto, todas las casas están en venta. Entonces él dijo, tenemos que juntando estas dos ideas podemos sacar algo. Y entonces él pensó, vamos a hacer que por defecto todas las casas del Reino Unido, el británico, estén en venta. Entonces dice, creamos una web y todos los propietarios tienen que subir su casa a esa web y ponerle un precio. Cuidado, que esté en venta. Es irreal. Eso es, puede ser irreal el precio, incluso aunque te hagan una oferta por el precio que tú has puesto, tú puedes decir que no. Es decir, evidentemente él no quiere que estemos obligados a vender nuestra casa. Dice, entonces, para aquellos que no quieran vender su casa, siempre van a poder decir que no a cualquier oferta que les hagan. Él cuenta el ejemplo de unos amigos que creo que se mudaban de Estados Unidos a Londres y entonces intentaron buscar una casa y no encontraban casa ninguna que les encajara. En las webs habituales de búsqueda no lo encontraban. Y entonces, ¿qué hicieron? Pues ellos eligieron 2 o 3 casas que les gustaban, hicieron una oferta a esas familias y consiguieron una casa, claro. Eso es, se presentaron a puerta fría y dijeron, oye, que este barrio me gusta, tu casa me gusta, te hago una oferta. Y bueno, de las ofertas que hicieron, pues la mayoría o varias de ellas le dijeron que no, pero de repente hubo un propietario que les dijo, pues venga, pues sí, por ese dinero estoy dispuesto a venderla. O sea, es que, claro, psicológicamente poner tu casa a la venta en una web es durillo, ¿eh? Es que eso es lo que él dice. Él dice, parece que una vez que pones tu casa a la venta en una web ya no es como que no es del todo tuya. Claro, te desafectas. Entonces, con esa casa. Para evitar ese juego mental, es como que por defecto habría un sitio en el que estarían listadas todas las casas, pues de una provincia, de una ciudad. El propietario no tendría ninguna obligación de venderlas si le hicieran una oferta, pero se haría mucho más fácil que se dieran este tipo de encuentros en los que alguien que quiere comprar una casa hace una oferta a un propietario que está dispuesto a vender pero que no quiere pasar por el hecho de ponerla en una web. No sé lo que dirían los dueños de Idealista y de Fotocasa de esta propuesta, porque creo que sería complicado para su modelo de negocio, pero a mí me parece una idea interesantísima. Esto de la casa por defecto está en venta y luego tú dices que no, pero cualquiera te puede hacer una oferta porque, oye, ¿qué más te da? Si quieres decir que no, di que no es oferta. La verdad que te mete mucha presión, poner tu casa a la venta. Mete mucha presión. De esta manera sería una forma de que alguien pudiese hacerte una oferta sin esa presión. Pues aquí seguimos con Bing Crosby, una institución. Sí. Una institución. Y si antes te decía que había colaborado en el desarrollo del magnetófono, él también puso en valor, por ejemplo, esto que tenemos nosotros aquí delante, un micrófono. Porque gracias al micrófono él podía cantar de esta forma medio susurrada. Podía interpretar de otra forma que si tienes tú que proyectar tu voz, claro. Eso está claro. Claro. Bien. Vamos con la segunda bomba, el empleo. Yo no puedo proyectar mucho mi voz. Hoy no, hoy estás tocadete. Pido disculpas porque las fiestas y esas cosas. ¿Tú cuántas fiestas llevas ya? ¿A cuántas has ido ya? Unas cuantas, ¿eh? ¿En serio? Yo intento tengo yo la fama, pero luego tú... Sí, eso es verdad. Y algunas de ellas las organizo yo, bueno, pero no sigamos por ahí, es verdad. A ver, a mí me gusta mucho reunirme con gente en estas fechas, pero es verdad que hay veces que uno se pasa. Es un no parar. Un no parar. Bien, estamos grabando un día de diario y tiene ahora mismo otra. Sí, tengo esta semana en la que estamos grabando, tengo 4 eventos sociales multitudinarios. Madre o sea, multitudinarios de más de 10 personas. Uno de ellos en mi casa. Y con esta voz. Y empiezo la semana con esta voz. No te digo más. Bien, vayamos con el empleo. Segundo tema polémico, el empleo. Bien. Pregunta polémica. ¿Nos hemos vuelto vagos en Europa? ¿Otra vez?
Es que esto ya me suena. Es Lo que hemos- aprovechas la Navidad para llamarnos vagos. No, Y poco productivos. lo hemos hablado alguna vez. No. Hoy no va de poco productivos. Hoy no. va de vagos. Bueno, también podemos mirar eso un poco, pero no. Me Hoy va encanta el vago productivo. Ese es un nuevo concepto. sobre todo de vagos. Una de las polémicas del año se dio cuando el responsable del Fondo Soberano Noruego dijo en una entrevista que el problema entre las empresas europeas y las empresas americanas es que los europeos no queríamos trabajar. Ahora, el Fondo Soberano Noruego es ahora mismo uno de los mayores inversores en bolsa que hay, y en una entrevista le preguntaban por qué estaba tan posicionado en empresas de Estados Unidos, porque parece que ahora las empresas de Estados Unidos tienen parece no, es así, tienen un valor superior en bolsa, están más caras, digamos que el mercado las cotiza más caras porque cree que van a tener beneficios crecientes en los próximos años, y en las empresas europeas no parece que haya esa visión tan positiva, y el dueño del fondo, bueno, el dueño no, pues el dueño son todos los noruegos, el gestor, el responsable del Fondo Soberano Noruego dijo que claro, que los europeos pues que no querían trabajar, y que si no quieres trabajar pues vas a producir menos, claro. Y que si produces menos tu empresa tendrá menos beneficios y valdrá menos en bolsa. Y se generó cierta polémica. Así que segundo tema para sacar en la cena de Navidad: es verdad que somos más vagos que los americanos, es verdad que no queremos trabajar. No, lo que pasa es que ya sé lo que te van a decir, que es que nosotros apreciamos más la vida, intentamos ser más felices, no que el trabajo sea el sentido de la vida. Claro, y esa sería la pregunta. ¿Es mejor ser como los americanos o como los alemanes? Fíjate, digo los alemanes... Fíjate, o sea, me has dejado... Ni siquiera como los españoles. Sí, alguien se iba a pensar que iba a decir los italianos, los españoles. No. Porque en la estadística lo que nos dice es que los trabajadores que menos horas semanales pasan en su puesto para un trabajador a jornada completa en Europa, no solo en Europa, en realidad en el mundo, son los alemanes. Mira, les pasa como a nosotros con las fiestas. Domingo es el que va a las fiestas. Eso es. Y cualquiera que nos viera pensaría que tú eres el más trabajador y productivo. Sí, pero además era una barbaridad, ¿eh? La última vez que yo lo miré eran como 300 horas menos, a lo mejor al año, los alemanes que los americanos. Y claro, dices, ostras, es que en 300 horas es verdad que da tiempo a hacer muchas cosas. Hombres y mujeres, entiendo, claro. Sí, el acumulado. Claro. Pero y no solo eso, sino que... Digo porque, claro, en los países nórdicos y en Alemania está muy contemplado lo de media jornada. Eso es, la media jornada, sobre todo de las mujeres y después de la maternidad. Sí, pero... ¿Cómo eran los microtrabajos, no? Microempleos o... Sí, los mini-jobs en Alemania. Los mini-jobs esos que estuvieron tan de moda. Sí, pero más allá de eso, lo que nos dice la estadística es que los europeos trabajamos menos en todos los sentidos. Menos horas por año que los americanos, muchísima más incidencia del empleo a media jornada o a tiempo parcial, aunque no sea media jornada, pero que desde luego no cubre la jornada habitual de 40 horas. Mucho menos porcentaje de la población activa, y además en muchos sitios como en España más tasa de paro, con lo cual hay menos gente trabajando, bien porque estén en paro, bien porque directamente no forman parte de la población activa. También alargamos más los años de estudiante, nos jubilamos antes. ¿Y cuánta ayuda social hay? Porque esa es otra. Por muchas cosas, pero tú dices, población entre 15... ¿Te merece la pena trabajar? ¿Cuánta gente entre 15, 16 y 70 años trabaja en está dentro del mercado laboral en Estados Unidos? Población activa, mucha más que en Europa. ¿Cuántos de los que están dentro del mercado laboral tienen trabajo o no, paro o no? Pues también hay más parados en Europa. Y además de los que trabajan, echan menos horas en Europa también, con lo cual claro, hay mucha menos gente trabajando y los que trabajan menos horas. Y entonces lo que dice este señor es, ¿queremos vivir como los europeos? Correcto, vivamos como los europeos, pero entonces que sepamos que lo normal es que la diferencia en renta per cápita entre los estadounidenses y los europeos siga creciendo. Eso es una elección. Lo que no puedes luego es quejarte cuando vas a Estados Unidos de, pues que aquí todo es carísimo, o es que, jolines, vienen los americanos, o fíjate qué coches tienen, mira qué casas tienen. Para eso trabajan. Entonces, si no queremos trabajar, asumamos que nuestras casas, ordenadores, zapatillas o salidas de vacaciones van a ser peores que las suyas, a cambio vamos a tener mucho más tiempo libre. Yo soy más de esta segunda opción, pero lo que no me hago son trampas. Lo que no puedes es querer la renta per cápita de los americanos con
las horas trabajadas europeas. Pues digamos, este podría ser el tema polémico para debatir. Pero ¿quién está más empoderado en este mundo? No lo sé. Y luego Pues ya nosotros, la segunda parte es lo de la superempoderados. productividad. Encima estamos cayendo en productividad y encima la inversión en capital en Europa también es menor que los americanos, con lo cual ya eso ya es tormenta perfecta desde el punto de vista económico. Pero hoy nos quedamos solo con lo de las horas trabajadas. ¿Es que somos más vagos en Europa que en Estados Unidos? A ver, yo a esa pregunta te diría sí, claramente sí. Y seguramente quien más trabaje sea la persona que ha llegado a Europa. Que esa es otra encuesta a tener en cuenta. Bueno, esa es otra. Si miramos... Claro. Camareros, taxistas, Sí, VTC... esto sí lo dijimos en uno de los programas de este año. Otra tesis polémica es, ¿quiénes son los que más trabajan de verdad? En primer lugar, los inmigrantes, precisamente ese tipo de puestos que tú estás describiendo. Y en segundo lugar, los ricos. Ejecutivos, dueños de empresas, que tienen muchísimo dinero y sin embargo tienen jornadas laborales larguísimas. El vago, esa figura del vago europeo que describía este señor del Fondo Soberano Noruego, somos nosotros, Richard. Somos trabajadores de clase media, media alta, de cierta cualificación, que cada vez trabajamos menos horas y cada vez estamos buscando más formas de escaquearnos. Y conseguir más primas. Y no entramos hoy en el tema de las bajas laborales, que eso también... mucho más presentes en Europa que en Estados Unidos, otro elemento que hace que el diferencial en horas trabajadas cada vez sea mayor. Lo mismo este 2025 asistimos a la jornada laboral de 4 horas. Puede ser. Antes de que se vaya Yolanda. Puede ser. Oye, del mira, gobierno consigue... Iba a decir una maldad, iba a decir que Rejón ya ha conseguido reducción de jornada. Eso ha sido una maldad muy mala. Hombre. Creo que antes tampoco es que echara muchas yo horas. También creo que antes muchas no echaba. ¿Verdad? Sí, no, yo alguna vez he dicho que cuando Rejón hablaba de la jornada laboral de 32 horas, para él eso es arrimar el hombro. Así que sí, bueno, mira, ahora tendrá más tiempo libre para realizarse. Siempre él decía que había que trabajar menos para vivir la vida, pues ahora tiene tiempo de sobra para vivir la vida. Bien, vamos con otro tema controvertido. Hombre, que ese es uno de mis favoritos, porque aquí siempre Domingo y yo discutimos. Y es si te hace más feliz tener hijos o no. Eso es. De hecho, ese es el título de uno de los artículos que enlazaremos. ¿Ser padre te hace más feliz, sí o no? ¿Y qué responden los padres? ¿Qué responden? A ver, lo primero que hay que decir es que aquí podemos encontrar... Y luego las madres, quiero decir. Podemos encontrar la respuesta que nos dé la gana. Muy bien. Es verdad. Yo, buscando referencias y buscando información para esta bomba, he encontrado artículos, por ejemplo, uno en el Guardian, que decía directamente, el titular era «Son más felices las mujeres que no tienen hijos», y otro artículo en una publicación norteamericana en la que dice, además también con una encuesta, todo esto viene siempre respaldado por encuestas, estudios de campo, todo tipo de cifras y tablas. Que no sé con qué objetivo se hacen. Yo tampoco, pero encontré el primero ese que decía que eran más felices las mujeres sin hijos y luego también los hombres, pero parece ser que el diferencial era todavía mayor para las mujeres. Y luego otro artículo igual, pero contrario. Decía, son más felices las mujeres y los hombres casados y con hijos. Es decir, de hecho este era doblaba la apuesta, porque lo que decía es que para ser realmente feliz tienes que casarte y tener hijos, y que esa es la situación que te hace más feliz a mediana edad desde un punto de vista estadístico. Luego cada uno tendrá su situación personal, pero que la media, casado y con hijos. Y ya, pues el tema clarísimo para las polemizar bombas en nuestra... Incluso había una encuesta que les preguntaban, yo creo que tanto a madres como a padres, si qué les hacía más felices. Y desde luego eran más felices viendo el móvil, viendo la televisión, y luego los hijos iban como en otro, más atrás en la encuesta. Sí. Pero en cambio como que les daba más felicidad duradera. Y que además les había merecido la pena la paternidad y la maternidad. Sí, es que aquí hay que separar dos cuestiones. A ver, es que yo creo que no se puede ir al día a día, porque en el día a día, a ver, hay momentos... ahí ya lo tienes, Richard. Es que yo voy a hacer mi defensa de que eres más feliz teniendo hijos. Entonces, en el día a día, esta pregunta no se puede hacer. Es decir, cuando tú le preguntas a alguien cuál ha sido el mejor día del último mes, mira, yo ayer, siempre es el que dejó a los niños hasta las 9 de la noche. Por eso es. Pues si tú le preguntas a alguien cuál ha sido tu mejor día del último mes, siempre es el mismo. Le dejamos los niños a los abuelos y nos fuimos, mi marido y yo, o mi mujer y yo, a ver el libro del Mormón. Eso es, a una casa rural y estuvimos allí dando un paseo por el monte de Cuenca.
Siempre es esa la respuesta. Y lo mismo lo que tú decías, cuando le preguntas a la gente, ¿qué prefieres? Ver la tele, salir a un espectáculo, ir a cenar con los amigos, tomar copas, yo qué sé, cualquier otra actividad de ocio, o estar jugando en casa con tus hijos a las muñecas, pues dices, o sea, es un rollo enorme, o ir al parque de bolas, como tú estás diciendo. Sin embargo, esa contestación es absolutamente, en mi opinión, compatible con la contestación que hacen a la otra pregunta, y es ¿qué te hace realmente feliz? Ese sentido un poco de cierta trascendencia. Fíjate, veía un artículo de una charla que habían tenido Ana Iris Simón y Jorge Freire en el CEU, y decía Ana Iris Simón, comprométete ya, vivir no es por ahí buscando experiencias. Esa idea un poquito de trascendencia, de lo que nos hace felices en el sentido más amplio de la palabra, en el medio y largo plazo, sí son esos hijos, sí son esa familia, sí son esa sensación de que estamos dejando un legado, de que hacemos algo que tiene sentido, incluso aunque en el día a día muchas veces nos cueste verlo. Y yo estoy un poco de acuerdo. Y te voy a poner un ejemplo para Cofre intentar... de experiencias. No, te voy a intentar defender mi argumento. Si yo te digo a ti, efectivamente, ya no solo con hijos, ¿no? Imagínate incluso tú soltera. Yo te digo, ¿cuál sería la mejor semana del año? Antes de que tú te casaras, de que tuvieras hijos. Sí. Y entonces tú me vas a decir, pues una semana en la que estuve con mis amigos, que nos fuimos a las Bahamas, que estuvimos allí en un resort, ahí de fiesta todo el rato. Vale, eso es así. Esa semana es la mejor del año. Y yo te digo, imagínate 52 semanas así. Tú me vas a decir que probablemente a la... ¿Dónde hay que firmar? Mentira, mentira. La primera semana lo pasarías bien, cuando llegaras 20 días así, dirías, estoy harto de mis amigos, estoy harto del resort, estoy harto del animador de la piscina que está poniendo bachata todo el día, estoy harto estoy harto. Pero es que en eso nos parecemos tú y yo, porque aunque vayamos en grupo, es verdad que de vez en cuando nos vamos solos, La ¿verdad? vida, no, pero nos aislamos un poco, vida, te irías tú solo la y vida luego Paris Hilton, yo llamo, la vida Paris Hilton parece muy atractiva en el corto plazo, pero luego cuando han pasado una serie de días, a veces una semana, a veces 2, a veces un mes y a veces 6 meses, de repente nos damos, o sea, es un rollo también, y nos cansamos y decimos, es que hacer esto todos los días, esto nos lo pasamos muy bien porque es algo excepcional, hacerlo todos los días nos cansaría. Pues algo así yo creo que es lo que hay detrás de estas encuestas aparentemente contradictorias que te dicen que en el día a día muchas de las cosas a las que te obligan tus hijos, pues desde llevarlos a clase de karate en el coche, a jugar con ellos o ir al parque de bolas, o a estar discutiendo con ellos para que cenen y se duchen, es muy agotador y preferimos esas otras opciones en el día a día, y sin embargo a largo plazo no renunciaríamos a un año con nuestros hijos en el cual ese año ha consistido en peleas por la ducha y por la cena, pero al mismo tiempo cuando lo recordamos sentimos que es lo que da sentido a nuestras vidas. Sí, los hijos son intocables. No, y no solo los hijos, también la familia. Es decir, esto es muy contradictorio, pero nuestras vidas pueden estar hechas de malos momentos, evidentemente también queremos momentos como de fiesta, ¿no? Pero esos momentos que decimos, jo, qué cansado es esto, luego cuando los vemos con cierta perspectiva decimos, en realidad esto es lo que hace que mi vida tenga sentido y que realmente me guste la vida que estoy teniendo. Sí, Ana Iris Simón iba un poco con la tesis de que divertirse está sobrevalorado. Un poco por ahí, y por ahí te pongo yo ese ejemplo de las Bahamas. Ana Iris Simón es como que ha visto la luz. Sí. Porque claro, hace 4 años, o hace, no sé, pocos años, un poco más quizá, ella viene de una familia muy atea. Bueno, pues... y de repente se ha convertido, ¿no? Al catolicismo, va a misa. Este debate que hacía con Jorge Freire era en un debate efectivamente, que organizaba la Asociación Católica de Propagandistas, y efectivamente iba un poco en esta idea de buscar no solo la trascendencia espiritual religiosa, sino en general buscarle un poco el sentido a la vida y mirar un poco más a largo plazo y a lo que dejamos detrás. Yo creo que eso es muy importante y que cuando lo perdemos sufrimos. Incluso aunque parezca que no, porque tenemos momentos como que nos lo pasamos muy bien, pero luego dices, ¿y todo esto para qué? Y te acabas cansando también de la fiesta. Mi postura es que eso es así. Es que ese es el tema y eso es importante y el ser humano es así. Entonces, para rematar esto, yo defiendo que las Bahamas es también una semana, que un año entero es inaguantable. Tú estás en que tú te irías un año. Bueno, sí. El último artículo que traemos, que yo creo que un poco resume todo esto,
era un artículo, venía en la página de la CNN y era una referencia a otro estudio que se había hecho en Estados Unidos que decía que para las personas mayores, de 55, 60 años y más mayores, los que reportaban mayor felicidad eran, efectivamente, los que estaban casados, pareja estable, los que ¿Cómo tenían... nos gusta la estabilidad? Sí, Pero la que no- soledad también da que estabilidad. no, sí, no. Establemente solo. Casados, con hijos, que además les preguntaban y decía que lo más importante de su vida era cómo habían criado a sus hijos, ver a sus hijos ahora que ya eran chavales jóvenes, que estaban en la universidad, que estaban Que les formándose en insultaban. su carrera, todo eso. ¿Y por qué eran realmente felices? Porque se habían ido. Porque sus hijos ya se habían ido. Es decir, era como la trascendencia, pero tú en la universidad y yo disfrutando de mi casoplón, porque además, claro, gente de 55, 60 años en Estados Pero que no Unidos se van los con hijos. sueldos muy altos, disfrutando de la vida con esos ingresos solo para ellos y ya no teniendo que ir al parque de bolas. Probablemente, O sea, tienes que esperar 40 años para ser no lo feliz. sé, pero probablemente esta encuesta no dice eso. Lo que dice es que eran el grupo de el colectivo que declaraba ser más feliz en las encuestas en Estados Unidos eran personas de entre 55 hasta los 70, 75 años, porque es verdad que a partir de esas edades empiezan los problemas de salud que lo complican todo, pero ese colectivo de 55 a 70, casados, con parejas muy estables, con hijos, y eso sí, los hijos fuera de casa. Esos serán el colectivo que parece ser que mejor se lo pasa en Estados Unidos, porque lo siente todo, siente que ha cumplido con la vida, oye, ya tengo a mis hijos, y mira a mi hijo, y son estos que te cuentan, tiene un trabajazo ahí en Goldman Sachs, gana un La dineral, madre venga a hacer tupper. y eso sí, fuera de casa, y él viviendo en un casoplón en Ohio, porque el tipo tiene 60 años, imaginemos los sueldos que se pagan en Estados Unidos, y puede hacer lo que le da la gana, todavía tiene buena salud. Ese es el colectivo. Así, oye, no nos queda tanto. Claro, lo mismo, lo malo es que a los 60 lo mismo se te acaba el amor ya. No lo sé. Pero, a ver, Pues, la pareja, tú sabes que se resiente, no que es lo otra sé. de las encuestas también Sí, de con estos artículos, una ¿no? de las cosas que apuntan es que Si una de consigues las... sobrevivir a los 3 primeros años, Cuando le preguntan a las personas que están casadas cuál es el tema de discusión más frecuente, no es el dinero, no son ni siquiera celos u otro tipo de situaciones que pensemos, sino son los hijos. Y que hay que cuidar eso porque puede ser uno de los elementos que más generen tensión en la pareja. claro, Pero bueno, tú déjame a mí con y esta... falta de romanticismo, cae el romanticismo en Sí, picado. pero luego cuando se van los hijos vuelve, Te ¿no? vuelves a mirar y dices, ostras, Ostras. ¿tú has estado aquí todos estos años? Un poco sí. Eso es lo que Madre dice mía. esta encuesta. Bien, aquí seguimos Domingo y yo hablando de la felicidad. La felicidad es mejor contemplarla como a lo lejos. ¿Cómo es eso de las inversiones a largo Sí, plazo? largo ¿no? plazo, sí. Eso es, a corto no, es a largo la felicidad. Luego cada uno es feliz como le da la gana. Bueno, pues cuarta pregunta. Hay gente que no se ve con hijos. Hay gente que que yo no se- sigo. No, y no pasa nada. Claro. Tú es que será. estás ahí, es uno de tus temas así que Sí. te estás ahí en el Porque bucle. es que es de obligar a la gente a tener hijos No, y sí, a yo no quiero formar una obligar a familia nadie, yo y- solo... yo defiendo mi tesis. El momento más feliz es con mi hijo. Eso lo tengo claro, pero claro, es que hay mucha gente que no, que es más feliz viendo Netflix. ¿Qué vamos a Que hacer? no los tengan. Si yo en el día a Se día... acabará la civilización, sí. No, en pero el día a día dirán, es que me lo paso mejor. Sí. Yo mi tesis es que tener hijos es mucho más difícil, mucho más incómodo, mucho más complicado en el día a día y sin embargo al mismo tiempo es mejor. Esto suena contraintuitivo. Difícil, complicado, incómodo, sí, y mejor. Bien, y por fin Domingo, después de tantos años, trae una bomba que me cuadra. Esto además se puede hacer la pregunta al principio y al final de la cena. Como estos son bombas. Luego ya lo mismo, al final de la cena no te contesto. No, porque fíjate, aquí la pregunta es, ¿tomamos mejores decisiones sobrios o borrachos? Borrachos. ¿Ah? Pues Qué fíjate, maravilla, ¿eh? otro artículo de Rory de esos geniales que a mí me Reuniones de encantan. redacción todos borrachos. ¿Con qué abrimos mañana el periódico? Pero fíjate que Pues triunfaríamos. el artículo no va de eso, el artículo empieza hablando de política, pero política de la que a mí me gusta, no conflictiva, porque esto no es Pedro Sánchez sí, Pedro Sánchez no. Lo que dice Rory es que uno de los grandes problemas que tenemos en la sociedad del siglo XXI es que las personas que toman las decisiones son todas iguales. Es verdad que hemos presionado mucho para que haya más diversidad. No. Ya hay pero más el estándar diversidad se impone. Por ejemplo, en el Reino Unido hay muchísima más diversidad de razas, muchísima más diversidad también de género, y estas cosas aparentemente
son más diversas las personas. No, pero tienes que encajar en su diversidad. Exactamente, pero tiene que encajar en su diversidad. Entonces dice, ¿quiénes son ahora mismo los políticos? Dice, si uno echa un vistazo a los miembros de la Cámara de Representantes en Reino Unido, de la Cámara de los Comunes, dice, son todos iguales, son todos licenciados en Derecho o licenciados en Económicas. Entonces hay un porcentaje de abogados, periodistas, economistas, profesores universitarios, además con un sesgo bastante importante hacia las carreras de letras. Hay también algunos que no son de letras, pero con un sesgo bastante importante. Entonces dice Rory Sutherland, son gente, y además, y en el Reino Unido todavía más, educados en las mismas escuelas, educados en las mismas universidades, que han ido a las mismas escuelas de negocio una vez que se han graduado. Dice, entonces, es gente que se toma muy en serio. Que se toma muy en serio y dice, es gente que tiene una manera de pensar muy similar unos a otros, aunque sean de diferentes partidos. Y eso es cierto. Y no solo eso, sino además dice, ¿en qué son buenos estas personas? Para ir subiendo dentro de la estructura de un partido político, en la política británica, ¿qué tienes que ser bueno? Y él dice, hay dos habilidades que no tienen por qué ir unidas, que una es la que pensamos que es buena para los políticos y otra es la que realmente hace que los políticos obtengan popularidad. Entonces él dice, para ser un político popular y para ir ascendiendo dentro de un partido, tienes que ser bueno en los debates, tienes que ser bueno ganando en una confrontación dialéctica. Dice, pero ser muy bueno debatiendo, ser muy bueno dando argumentos, no quiere decir que seas bueno resolviendo problemas reales. De hecho, en muchas ocasiones es lo contrario. Los que son muy buenos, pues aquí con un micrófono, los periodistas somos un ejemplo clarísimo. Como que hablamos muy bien en las tertulias, hacemos cosas más o menos entretenidas. Juegos artificiales. Y luego, si nos pusieran a resolver problemas de verdad, la mayoría de los periodistas fracasaríamos de manera rotunda. Pues dame una cerveza. Entonces, esto es lo que dice Rory Sutherland de las personas que toman decisiones, y no solo en política, también en las grandes empresas. Los líderes de las grandes empresas están todos cortados por el mismo patrón. Cuidado, esto no pasaba hace 70, 80 años. Había mucha más diversidad, era mucho más habitual que alguien que no se hubiera licenciado en la universidad. Ahora todo es predecible. Mucho más. Más estándar. Había muchísimas más carreras profesionales antes de alguien que no había ido a la universidad y acababa en un puesto directivo. Ahora es muchísimo más extraño. Gente de diferentes orígenes, que no solo tenía licenciatura en Harvard o en Stanford. Claro, todas estas personas tienen en su esquema mental el mismo árbol de resolución de conflictos. Pues entonces, más al final van a llegar a la misma conclusión. Entonces, es así. Dos propuestas que hace Rory. Sí. La primera es, tenemos que buscar otro tipo de líderes para las empresas, para los partidos políticos. Y otra es Chupito. Y otra es Chupito, porque dice, ¿cómo conseguir que nuestros líderes políticos vean la realidad de otra manera? A cómo le han enseñado en las escuelas de negocio, en esos Excel preciosos, en esos PowerPoint con los que ellos presentan la nueva medida que va a cambiar nuestras vidas. Dice, están cortados por ese patrón del Excel y el PowerPoint. Entonces dice, los persas, cuando tenían que tomar decisiones importantes, esto lo cuenta Heródoto, parece ser. Bien, pues los persas, cuando tenían que tomar estas decisiones importantes, lo que hacían era, llegaban a un acuerdo sobrios, luego se emborrachaban y cuando estaban borrachos, intentaban llegar al mismo acuerdo. Pero se meaban de risa, claro. Entonces, solo era posible que la decisión se tomase si habían llegado al mismo acuerdo, las mismas, habían pactado lo mismo, sobrios y borrachos. Y a mí me parece una idea muy interesante, porque lo que dice Rory Sutherland es, las conexiones del cerebro que funcionan cuando estás sobrio y cuando estás borracho son completamente diferentes. El modo de pensar que tenemos, y eso es así, cuando estás sobrio y cuando estás borracho no tiene nada que ver. Cómo tú ves la realidad es completamente opuesto en una situación y en otra. Entonces dice, si solo aprobásemos leyes que nuestros legisladores hubiesen aprobado sobrios y borrachos, por lo menos tendríamos, es verdad, el mismo tipo, no habrían cambiado las personas, serían esos mismos líderes que decimos que están cortados por el mismo patrón, pero al menos su forma de pensar en esa ley habría sido completamente diferente en una y en otra situación. Y yo cuando lo leí dije, oye, cuidado, no descartemos, porque desde luego más cenas de Navidad de empresa. No parece que las decisiones que estamos tomando sobrios
a nivel político nos vayan demasiado bien, con lo cual a lo mejor el problema no es tomar la decisión borracho, porque alguien dirá, pero ¿y entonces qué estás diciendo? ¿Que tomemos todas las decisiones estando borrachos? Vamos a apuntar la que tomas sobrio y luego abres otra vez el sobre. Es confirmar en una... Y a ver si eso te parece una risa. A ver si la confirmas en una situación y en otra. Y a mí ahí, bueno... Ya. A mí siempre me ha fascinado como cuando te emborrachas y de repente eres íntimo amigo de alguien. Es verdad. O como algo te parece que estás discutiendo, todo te parece horroroso y te emborrachas y acabas llorando. Sí. O sea, te desarmas. Pues ahí cae la persona. Se lo proponemos a nuestros oyentes que si al comienzo de la cena de Navidad, al comienzo de la comida de Navidad o de la cena de Nochebuena... con nuestros oyentes borrachos? No, lo que quiero decir es, imagínate que empiezas la cena el día 24 y hay un tema ahí polémico que se encasquilla y no... Chupito. Yo qué sé. Pues eso, entonces tú dices, bueno, a ver, vamos a votar, vamos a llegar a un acuerdo toda la familia. ¿Qué creéis que es lo mejor para resolver esto? Y se vota. Y luego entonces dices, chupito. Y 3 horas después dices, ¿os acordáis de aquello de lo que estuvimos hablando al principio de la cena? Vamos a volver a votar. Y si, oye, si habéis tomado la misma decisión sobrios que borrachos, adelante. Pero a lo mejor habéis cambiado. Claro, bien. Por no hablar de todas formas de los incentivos que tienen los políticos para tomar decisiones. Que realmente su último incentivo es la mejor decisión. Sí, no, a mí, a ver, hablando un poco en serio de este artículo, a mí esa mirada de es peligroso tener unas élites tan parecidas unas a otras y aunque ellas crean que no, porque desde el punto de vista ideológico se pelean mucho por si subes el IRPF 2 puntos o lo bajas, si apruebas tal subvención o quitas tal subvención, las peleas de nuestros políticos son sobre estas cuestiones muy menores, pero que su forma de ver la vida es muy parecida porque su procedencia real, que es lo que ellos han estudiado, las escuelas, las universidades a las que han ido, el tipo de gente del que se han rodeado, las habilidades que tienen, que son habilidades muy dialécticas, muy de oratoria, pero no de resolver problemas, son muy similares. Eso es un problema en la política y en la empresa del siglo XXI. Y yo en eso estoy muy de acuerdo. Lo mismo los leía Heródoto. Por ejemplo, tú te juntas a tomar decisiones María Jesús Montero, Óscar Puente y Ábalos. Oye, pues a lo mejor. Sobrios y borrachos. A lo mejor. Tú imagínatelos. Puede ser. He dicho esos 3 porque yo creo que son los que más me pegan. Puede ser. Claro, digo para los experimentos. No veo yo a Feijóo con este experimento, ¿no? No sé, vamos a pensarlo. Venga, nos vamos. Bien, pues se acaba el 2024 y llega ya el 2025, quedan pocos días. Ahora mismo estarán todos nuestros oyentes celebrando la Nochebuena. Es importante que esto lo escuchen antes de la Nochebuena. Claro, siempre. Porque la cena que hay que dinamitar es la de Nochebuena. Bueno, hombre, Nochebuena, también la comida de Navidad, fin de año. A ver, es que Nochevieja ya, según llegan a la cena, algunos ya son baja. Hay muchos momentos. De celebrarlo. Pero bueno, también hemos sacado 4 temas muy polémicos, ¿eh? Sí, Vivienda, claro. Si somos vagos los europeos, si eres más feliz con niños o sin niños, y cómo tomar decisiones de una manera más equilibrada. Que ahora no vas a echar a los niños, a ver, a la calle. No, hombre, no, pobrecitos. Pues claro, pobrecitos. Pero ¿qué hacemos los ponemos en la mesa a los niños, que también es un clásico, para que no molesten? ¿Y qué opinen ellos si son más felices con nosotros? Es verdad que estas son las cosas que cuando los padres así como yo, que soy muy de defender, la familia y a los niños. Y yo soy el típico de, no, los niños a la mesa, los niños. Y claro, luego la gente me mira y dice, oye, tú eres muy de los niños, pero mira a dónde lo pones. Claro, es que en tu caso a lo mejor tendríamos que preguntar a tus hermanos si son más felices con sobrinos o sin sobrinos. Sí. Perdona. Claro, es verdad que mis hermanos son muy de, trae a los niños todo el día y yo muchas veces digo, oye... Que los quiero conocer, que luego cuando los veo, es que ni los reconozco, es que les ha crecido el pelo. Eso es otro fenómeno polémico, lo vamos a tratar el año que viene. Ese momento en el que te llama la gente, sobre todo en tu familia, pero también incluso a veces amigos, y cuando llegas te das cuenta de que no te querían para nada, que lo que querían era ver a los niños. Entonces te llama tu madre, hijo, ¿vas a venir a comer a casa el domingo? No sé qué, y tú, sí, mamá. Y cuando llegas tu madre pasa de ti, lo único que quieres es estar con los nietos, y tú dices, pero yo aquí estoy de mueble. Y de hecho, si no vas, si les llevas a los nietos, pero tú no vas, tampoco no protestan, les da igual. Claro. Es otro tema que también un día tenemos que tratar aquí. Bien, mi madre es más de hacer planes todos juntos. O sea, no me puedo escaquear. Tú es que tienes cierta suerte. No, mis padres son muy de traer a los nietos y si tú te vas te puedes decir que no pasa nada. Y mis suegros también. Pues nada, que muchas gracias a todos por estar ahí un año más. Esto sigue, ¿verdad, Domingo? Sí. Estamos, por supuesto, en todas las plataformas de podcast. Estamos en el radio los domingos a las 12 de la noche. Eso es. Y en YouTube este año.
Pues nada, que felices Navidades, que nosotros no sé si haremos una pausa o no, lo tenemos que consensuar Domingo y yo, pero vamos, que estamos encantados de estar con vosotros. Eso es, y que muchas gracias a todos los que nos siguen y feliz año nuevo. Y que brindéis mucho. Y que brindéis mucho. Eso es, un abrazo enorme a repartir.